Buenas noches. Nos estamos preparando para esta segunda clase del taller Sanando Heridas del Pasado. Esperemos algunos minutos mientras se van conectando. Nos van avisando allí por el chat si se van conectando, cómo han estado, han podido repasar los conceptos de la primera clase. María José, Gabriela, Sol, Héctor. Bienvenidos a los que se van sumando. Sacan la... Esperamos algunos minutos mientras se van conectando para comenzar con esta segunda clase del taller Sanando Heridas del Pasado. Recordamos el objetivo planteado al proponer este taller de 4 clases, que conozcan las herramientas y el proceso para recibir sanidad interior de toda herida del pasado, sin importar qué tan grande y dolorosa haya sido esa herida o aún está en el nivel consciente. Dice Romy que se le tilda el video. Nos dicen ahí por el chat cómo está saliendo el sonido, si se escucha bien. Hay algunos que tienen problemas con el video. Saludos Mabel, Jorge, María José, Noelia. Estamos a 6 minutos de las 22, preparados para comenzar con esta segunda clase, ¿no? Recordábamos recién el objetivo planteado al comienzo. También es necesario entender y recordar los aspectos y los conceptos básicos para ir dando pasos seguros hacia el cumplimiento del objetivo, ¿no? Sanar toda herida del pasado, y les garantizo que siguiendo los pasos van a recibir
sanidad completa de toda herida del pasado para vivir el presente y el futuro en plenitud, libre de toda carga, de todo peso del pasado. En la clase de ayer, la primera clase, hablamos acerca de qué es una herida del pasado, cómo es posible que lo sucedido en el pasado nos siga molestando tanto aún. Dijimos que todos los seres humanos somos seres tripartitos, compuestos, que tenemos espíritu, alma, cuerpo y que somos seres sensibles. Vimos que el alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. Hablamos acerca de qué pasa en nuestra mente, los distintos niveles de registro, el nivel consciente, el subconsciente y el inconsciente. Son conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender lo que vamos a ir viendo en la clase de hoy, en la clase del miércoles y el jueves. Cada vez se va a ir incrementando la intensidad de lo que vamos viendo y en la medida que nos vamos acercando hacia las herramientas para sanar con mucho más entusiasmo, ¿no? También hablamos acerca de que todo aquello que reprimimos a lo largo del tiempo llega el punto en que empieza a presionar, a molestar de tal manera que comenzamos a actuar de una forma que muchas veces nosotros mismos podemos entender. Vimos a nivel de título solamente cuáles son las causas de las heridas del pasado y hoy vamos en esta segunda clase a profundizar y ver más detalles sobre estas causas que mencionamos: el abuso, el maltrato, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia y el abandono, ¿no? Tenemos que reconocer que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido objeto de algún tipo de situación así, o al menos lo percibimos de esa manera y necesitamos identificarlas para tratarlas, ¿no? Continuemos atentos, aprendiéndolos paso a paso para recibir sanidad de todos los recuerdos tristes, para poder recordar el pasado sin dolor y que ese pasado ya no sea una pesada carga. Bueno, comenzamos con el contenido de esta segunda clase, las situaciones que causan heridas o traumas profundos. Una de esas causas es el abuso y el maltrato. Y hay distintos tipos de abusos. Podemos hacer mención al abuso físico, ¿no? Que se trata específicamente de la violencia física, la cual, si no se corta, es altamente probable que se repita en la siguiente generación sin excepción prácticamente. La violencia verbal se trata justamente de los insultos, las comparaciones constantes, los rótulos que golpean la vida de una persona. Aquí en Córdoba es muy común los sobrenombres, los apodos, y muchas veces esos sobrenombres son hirientes, marcando algo que no le agrada a la persona. El maltrato emocional tiene que ver fundamentalmente con padres o novios o esposos controladores que dan órdenes en todo momento y necesitan saber siempre de la vida del otro y no le permiten vivir. El abuso emocional se relaciona mucho con las mentiras y los engaños, ¿sí? El abuso espiritual, muchos hacen mención a situaciones de abuso realizadas por líderes o referentes religiosos hacia la congregación en general o hacia personas en particular. Cuando son objeto de ese abuso espiritual, se pone una venda que no nos permite dar cuenta de ese abuso en el momento. El abuso sexual, este tipo de abuso sucede en todos los estratos sociales. La violación, podemos decir que es un acto programado, en muchos casos se da en el hogar y la provoca un pariente cercano a la víctima. La mayoría no cuentan las situaciones de abuso por
temor a ser rechazados, por no ser comprendidos o que se les quite el amor. Aquí con el abuso sexual merece un párrafo aparte, donde podemos decir que para el joven o adulto que fue de niño abusado, es básico comprender que en su interior continúa habitando ese niño que aguarda su rescate, aguardando su retorno a aquello de lo que fue arrancado, esa inocencia infantil, ese estado esencial de su alma. Y el proceso terapéutico que aborda un abuso sexual de la infancia en un adulto puede considerarse como un proceso de rescate de ese niño cuya alma está profundamente herida, un viaje al propio interior para devolverle al niño su condición de inocencia que ese brutal ejercicio de abuso de poder de un adulto le mancilló con brutalidad para someterle a la experiencia traumática de ese sometimiento al deseo y al placer. Síntomas de abusos o de violaciones recaen en baja autoestima, desconfianza, sentimientos negativos, culpa, que luego se traducen generalmente en consecuencias como la homosexualidad o la prostitución. Por otra parte, en el marco de los abusos, el maltrato infantil y los diversos tipos de maltrato, ¿no? En este maltrato infantil podemos repetir el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional, el abandono físico o el abandono emocional, niños que han sido testigos de violencia, ¿no? Cuando hablamos de ese abandono físico o abandono emocional, muchas veces niños que son dejados desde muy pequeños en la guardería porque, bueno, los padres por circunstancias de trabajo están muchas horas afuera o que son dejados con algún familiar, y el abandono emocional donde aún estando presentes todos los integrantes de la familia, el niño se siente ignorado, se percibe abandonado, y es muy común también en las situaciones de divorcio, de separación, que el niño siente el abandono de aquel progenitor con el cual no está conviviendo de manera continua. Síntomas de ese maltrato, de ese abuso infantil son la extrema falta de confianza en sí mismo, una exagerada necesidad de ganar o de sobresalir, demandas excesivas de atención, mucha agresividad o pasividad frente a otros niños, ¿no? Y carencias afectivas. Freud decía que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia, ¿sí? Otra de las causas de las heridas del pasado es el rechazo, ¿no? El rechazo es la ausencia de amor significativo. En otras palabras, la ausencia de esa aceptación incondicional. Y el resultado de todo rechazo por parte de otros termina siendo el rechazo hacia uno mismo, unido a un fuerte sentimiento de baja autoestima. Vamos mencionando causas, vamos mencionando síntomas que muchas veces pasan inadvertidos, pero cuando nos detenemos en este proceso de introspección, de revisión de nuestro pasado, podemos ir identificándonos con algunos síntomas para, a partir de esos síntomas, hacer un regreso hacia la causa. Ese rechazo se produce al mismo tiempo una lucha interminable por obtener aceptación.
Y hay dos tipos básicos de rechazo. El rechazo abierto, como una conducta obvia, en la cual la persona escucha frases concretas, como puede ser: no sé para qué te traje a este mundo, o nunca vas a llegar a hacer nada en la vida, tendrías que aprender de tu hermano, que sí es un ejemplo, siempre serás un infeliz. Y a veces son palabras que se sueltan al aire sin medir la dimensión, ¿no? En un estado de enojo, en un estado de cansancio, muchas veces se pronuncian este tipo de palabras, o han pronunciado estas palabras, ya sean padres, familiares, maestros o personas que tenían alguna autoridad sobre nosotros en la niñez o en la actualidad, por parte de compañeros de trabajo o por jefes en el marco del trabajo, que también van profundizando heridas de la niñez o creando heridas de este tiempo. El otro tipo de rechazo es ese rechazo encubierto, ¿no? Que tiene lugar de una manera mucho más sutil, y en muchas ocasiones no es intención de los padres causar ese rechazo. Y las formas más frecuentes mediante las cuales un niño sufre esta clase de rechazo es la muerte de un padre o una madre, la sobreprotección, o como decíamos, el divorcio. Es una ausencia en la que el niño lo percibe como un rechazo, sin determinar el por qué ese alejamiento, ¿no? Y a veces cuando se muere un familiar, un ser querido, es un padre, un abuelo, un tío con el que había una relación muy cercana, establece. Se mueve la cámara. Todos necesitamos sentirnos amados, aprobados y aceptados. Cuando eso no pasa, percibimos ese rechazo. Ese rechazo puede no estar claramente identificado, pero puede ser un rechazo aún en el estado prenatal, ¿no? Una concepción fuera del matrimonio, una concepción en un momento inoportuno, por crisis económica o por crisis familiares, preocupaciones financieras, o que se haya establecido el aborto como una posibilidad o como un intento, cuando un niño es dado en adopción, cuando el matrimonio está al borde del divorcio, o también cuando la preferencia del sexo es diferente, ¿no? Cuando una pareja está esperando un varón y nace una niña, y después los comentarios son: y esperábamos un varón, pero bueno, nació ella. Y son comentarios que muchas veces uno no mide la dimensión del daño que eso causa y cómo eso se traslada a lo largo de la vida. El rechazo después del nacimiento, ese abuso emocional con palabras crueles, con frases descalificadoras, o el abuso físico a través de una excesiva disciplina, al punto de también ejercer golpes o heridas físicas. ¿Y qué trae aparejado el rechazo como consecuencias, ¿no? Trae aparejado como consecuencia un temor al fracaso, la indecisión, la búsqueda de perfeccionismo y una búsqueda constante de amor y de aceptación, el ocultamiento de su verdadera personalidad por no poder aceptarla con sus imperfecciones, que muchas veces no son tales, pero que producto de esas palabras descalificadoras o sobrenombres o muletillas se toman como imperfecciones. Sentimientos de inferioridad,
una culpa, una desvalorización, la, la depresión por no poder ser perfectos, y también conduce eso al aislamiento emocional. Todas esas síntomas de rechazo, cuando son por parte del padre, llevan a una imagen errónea acerca de Dios. Hay una incapacidad de ver a Dios como padre, y la persona va formando un carácter agresivo, violento, con temor al futuro. Se traduce también ese rechazo en una incapacidad de amar, un concepto equivocado en cuanto al sexo. Puede haber doble personalidad, una inclinación hacia la soledad y una inestabilidad emocional. Y todo eso se traduce en dolor, enojo, amargura, resentimiento, inseguridad, temor y falta de perdón. Características de las personas rechazadas. Las personas que han sufrido rechazo y que tienen esa herida abierta son personas conflictuadas, están constantemente en estado de alerta o temor, son rencorosas, recuerdan cada uno de esos agravios o episodios de rechazo. Tienen una autoestima baja o muy alta, son críticas y siempre están peleando con alguien, ¿no? Esos sentimientos de inferioridad a los que conducen todas estas acciones de abandono o de rechazo. En general, la imagen que tenemos de nosotros mismos no viene de lo que pensamos, sino más bien de lo que otros piensan y dicen acerca de nosotros. Aun cuando esas cosas son mentiras y no se ajustan a la realidad, terminan afectándonos, ¿no? Dice un refrán, dice: miente, miente, que algo quedará. Y siempre esa repetición de palabras agraviantes van quedando y van formando en nosotros una imagen. Esa imagen que tenemos de nosotros mismos es muy importante, ya que de acuerdo a la imagen que nosotros tengamos de nosotros mismos, va a ser la relación que vamos a poder tener con otros. De tanto en tanto hay gente que experimenta sentimientos de inferioridad. Sin embargo, hay personas que sufren de esto de una forma constante. Y para ocultarlo hacen uso de actitudes como las siguientes, que hablábamos ayer acerca de esas máscaras o esos mecanismos de defensa que en este caso las personas que han sufrido este tipo de heridas llaman la atención, son orgullosas, quieren demostrar en todo momento que son superiores, poseen falta de humildad, son masoquistas o chismosos. Cuando decimos que son masoquistas, personas con una tendencia a sufrir o a buscar situaciones difíciles en lugar de encontrar la salida. Generalmente este sentimiento de inferioridad proviene de esos sentimientos de rechazo por parte de los padres o castigos frecuentes que hicieron que de niño experimentar esos sentimientos de ser indigno, o el cúmulo de esas frases descalificadoras, comparaciones con otros niños o con otras personas, esos rótulos, esas burlas y esas palabras hirientes. Y muchas veces los síntomas se traducen también en una falsa culpa, ese sentimiento negativo que nos impide ser felices y seguir adelante, porque asumimos o nos asumimos como culpables de situaciones que nos han asignado y que no tenían nada que ver con nosotros mismos. La culpa falsa nos invade cuando no cumplimos con mandatos que otros nos imponen y sentimos que estamos violando una ley, estamos violando esas expectativas que otros tenían sobre nosotros.
qué palabras están muy vinculadas a esta falsa culpa, es todos esos debes, ¿no? Debes hacer esto, debe ser así, debe ser de esta otra forma, o las metas altas que establecían nuestros padres o maestros o cualquier figura de autoridad, nos llevan a esa desmedida autoexigencia. Como no somos capaces de cumplir, entonces viene la culpa, que por supuesto es falsa, ya que en realidad no deberíamos sentirla porque no es parte de lo que nosotros nos hemos fijado como meta o tiene que ver con el propósito para nuestra vida, sino que son expectativas puestas desde afuera. Pero como nuestra imagen se va formando a partir de la opinión de otros, nos va afectando. Otras razones que provocan falsa culpa son la indiferencia, los silencios, la falta de afecto, las acusaciones, contextos autoritarios. Cuando hablamos en consejería matrimonial o en reorientación de la pareja, siempre salta la comunicación como uno de los principales problemas. Y una forma de no comunicarse es esa indiferencia, los silencios, no encontrar el lenguaje para expresar el afecto hacia la otra persona, que se termina traduciendo hacia la descendencia, porque se van repitiendo estos patrones. ¿Qué genera la culpa? La culpa genera ese autocastigo. Las personas que sufren de falsa culpa poseen constantes actitudes para desfavorecerse a ellos mismos, ¿no? Esto que relacionamos con el masoquismo. Sin darse cuenta, en ese mecanismo de defensa se va tomando como normal hacerse cargo de aquellas situaciones que no le corresponden, asumir una culpa que no tiene nada que ver, cuando podrían vivir mucho mejor si no asumieran esa falsa culpa, pero no lo hacen. Hay un fracaso en medio del triunfo, ¿no? No poder disfrutar de los logros, ¿no? Porque siempre, constantemente se está poniendo la mirada en de qué soy culpable. Esa falta de capacidad que decimos de disfrutar de la vida. Si una persona, siendo niña o niño o adolescente, experimentó o percibió como tal un abandono de cualquier tipo, un descuido, un abuso o un enredo emocional en el ámbito del hogar, su primer sentimiento de respuesta va a ser el temor, ¿no? Y como los niños siempre se autoinculpan por debajo de ese miedo psicológico, subyace la culpa y la vergüenza. La culpa proviene de esa conducta, ese pensamiento de actué mal. La situación de la casa o la pelea entre los padres es por mi culpa, ¿no? La vergüenza que proviene de ser algo que no se esperaba, o de que hay algo que está mal dentro de mí. Y eso sostenido en el tiempo, ¿no? Hablábamos ayer en cuanto a todos esos sentimientos reprimidos que se van acumulando, cómo llega ese momento en el que hace tanta presión, que comenzamos a reaccionar de una forma que no entendemos, de una forma diferente de lo que en realidad estamos deseando. Decíamos de las causas, ¿no? Hablábamos del rechazo, ¿no? No me aceptaron tal como era. Y en la adultez huyo cuando me siento rechazado y no siento que pertenezco a un lugar, ¿no? El abandono, padres ausentes, ya sea emocional o físicamente, en la adultez voy a procurar tener la atención de otros. Me asustan las
circunstancias o situaciones de soledad y hago todo para no quedarme solo. En cuanto a la humillación, porque se burlaron de mí o se avergonzaron de lo que hacía, de lo que decía o de mi aspecto, en la adultez busco anular mis necesidades por los demás. Me cuesta aceptarme y me cuesta cuidar. Las traiciones, que no hayan cumplido lo que me prometieron, ¿no? Nos lleva a un estado de hipervigilancia, ¿no? Una supervigilancia constante y busco controlar todo lo que hay a mi alrededor para evitar el peligro o una nueva traición. Causas de heridas son las injusticias, eran muy fríos o duros conmigo, establecían comparaciones, ¿no? Cuando uno es niño, o también sucede en cualquier edad, ¿no? Pero más marcado cuando es niño, se hacen comparaciones con otros niños por los logros escolares, por el comportamiento, y, y eso va haciendo que la persona cuando es adulta se sienta o busque esconderse y no exprese las emociones, ¿sí? No se compromete. Y sanar el pasado debe ser un compromiso contigo mismo para permitirte vivir el presente y el futuro a plenitud, ¿no? Decíamos ayer, lo decimos hoy y lo vamos a estar repitiendo durante todos estos días, que si no sanamos las heridas, es muy probable que vamos a sangrar sobre quienes no nos han lastimado. Por eso la importancia de sanar toda herida del pasado. Ayer vimos un poco los fundamentos conceptuales, hoy estamos enumerando y citando las causas de las heridas, y en grandes rasgos, en esta clase 2 mencionamos que las situaciones que causan heridas o traumas profundos están relacionadas a maltrato, abuso, rechazo, humillación, traición, injusticia o abandono, ¿no? Vimos clases de abuso, vimos síntomas del abuso o de las violaciones, posibles consecuencias de esos abusos sexuales, vimos tipos de maltrato infantil, síntomas del maltrato infantil, tipos de rechazo, ¿no? Hablamos del rechazo prenatal, rechazo después del nacimiento y consecuencias del rechazo, las características de las personas rechazadas, ¿no? En este corto tiempo de la clase las mencionamos muy rápidamente, pero las pueden repasar después viendo una vez más el video o bueno, repasándolo en el material escrito que les vamos a compartir. Ahora les vamos a enviar un listado de algunos sentimientos, emociones, pensamientos y acciones que experimentamos a causa de heridas del pasado sin sanar y que nos sirven de ejemplo para el diagnóstico personal necesario para experimentar esa sanidad interior, para transitar el proceso de sanidad interior. Es un listado que resulta útil para relacionar las situaciones que han dado origen a ese sentimiento, buscar cuál fue la persona que causó la herida, quién fue el causante de ese sentimiento, ya sea en el tiempo lejano o reciente, ¿sí? Y esos sentimientos, emociones o pensamientos puede ser amargura, celos, codicia, contiendas, críticas, ¿no? Ese egoísmo, ¿no? Enemistades, falta de perdón, ira, costumbres de maldecir o insultar, el orgullo, ¿no? La rebelión, los resentimientos, la culpabilidad, la indignidad, ¿no? Ese sentirnos indignos o sentimientos de venganza. ¿Cuál es la actividad práctica para
para realizar con este listado que le vamos a compartir, justamente esa, buscar dentro de esas emociones como una actividad puntapié, ¿no? De inicio, y pensar, estoy experimentando esta emoción, tengo este tipo de pensamiento. ¿Dónde se originó? ¿Quién despertó ese sentimiento dentro de mí? ¿No? ¿Es algo reciente? ¿Es algo en el pasado lejano? Para que de esa manera ir tomando apuntes para la actividad que viene, ¿no? Ya mañana vamos a avanzar, propiamente dicho, con el fundamento espiritual y el fundamento emocional de los pasos necesarios para dar, para rendir cada una de estas emociones, ¿no? Ahora vamos a compartir un breve tiempo para alguna consulta, algún comentario que nos quieran hacer a través del chat mientras les comparto este listado. ¿Hay alguna pregunta ahí en el chat? No. Si no tenemos preguntas, más que recordarles, tener en cuenta los conceptos que vimos en el día de ayer en la primera clase, de cómo es la conformación de todo ser humano, ¿no? El cuerpo, el alma y el espíritu, que todo está encadenado, de todo lo que nos afecta a nivel del alma, a nivel de los pensamientos, las emociones y de la voluntad, se traslada a una manifestación externa por medio del físico, ¿no? Mañana vamos a ver cómo hay cantidad de enfermedades que vemos los síntomas a nivel corporal y que están directamente relacionados con lo que está pasando dentro de nuestra alma, ¿no? Lo que está pasando con nuestras emociones. De ahí la importancia de identificar también y recordar las dimensiones o los niveles de nuestra mente, el nivel consciente, el nivel subconsciente y ese nivel inconsciente. Y cómo todo aquello que está almacenado, si no nos liberamos, no sanamos de todos esos recuerdos tristes, nos va condicionando en la manera de reaccionar, en la manera de proyectar el día a día, en la manera de planificar nuestra familia, nuestro trabajo, y nuestro desempeño se va disminuyendo diariamente y cada vez nos alejamos más de ese potencial que tenemos para experimentar esa vida de plenitud. Sol y Héctor están tomando nota ahí mientras toman unos mates, también nos dicen. Esperemos que puedan aprovechar estos conceptos de manera relajada, allí acompañado de sus mates, de su té, y poner en práctica este pequeño ejercicio que va a ser de utilidad para mañana y pasado, comenzar a dar pasos concretos, aprovechando este listado de emociones que les compartimos allí por el grupo de WhatsApp. Dice que sus padres lo abandonaron no físicamente, sino emocionalmente y que no sabe qué hacer. Muchos son los casos de adultos que de niños han experimentado ese abandono o esa frialdad por parte de sus progenitores
y que muchas veces o generalmente no ha sido a propósito, sino que se viene repitiendo generacionalmente porque es lo que recibieron de parte de sus padres, o sus padres estuvieron ausentes por diferentes circunstancias, y no se aprende de la nada a ser padres, ¿no? El año pasado la licenciada Ada Bonavita hizo una presentación de un ciclo de charlas de escuela para padres, a partir de los principios que nuestro creador dejó allí en las escrituras, ¿no? Esa maravillosa carta de amor en la que nos da instrucciones cómo ser padres, cómo ser madres, cómo ejercer la paternidad, la maternidad, y cuán alejado está el mundo y las tradiciones familiares de esas indicaciones que Dios ha dejado justamente para experimentar la plenitud, ¿no? Nos comenta que a través de esta experiencia no sabe qué hacer o no sabe cómo manejarlo, ¿no? Eh, Conservar la calma, esperar a la clase de mañana y de pasado, en la que va a tener las herramientas en sus manos para poder manejar estas emociones, poder rendir ese pasado y dejar que actúe el Espíritu Santo en su vida, en su alma, trayendo esta sanidad, esta paz que tanto necesitamos todos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sigo enganchada con mi ex. Sé que no lo amo, pero siempre pienso en volver, aunque él fue malo conmigo. Bueno, tenemos bastante para trabajar en los conceptos acerca de cómo sanar estas heridas del pasado. Así que nuevamente no se pongan ansiosos, los invitamos a repasar estos conceptos, ya sea en sus apuntes o revisando el video una vez que esté subido allí y grabado, para que mañana sea un día ya de dar primeros pasos en concreto en este proceso de la sanidad. No se olviden de imprimir o revisar ese listado y poder identificar esos sentimientos, esas emociones, para vincularlas con la persona que fue la causante de esto, poder identificar esos síntomas, que mañana va a ser un día de paso firme y de avanzar en la utilización de lo que vimos ayer y de lo que vimos hoy. ¿No hay otras preguntas? Bueno, si no hay otras preguntas, nos vemos mañana. Gracias por el tiempo que han dispuesto para acompañarnos en este proceso, que sin duda va a resultar muy beneficioso. Se lo contamos desde la experiencia personal y desde la experiencia de todas las personas que han participado de talleres anteriores y que han dado testimonio de cómo han sido sanadas, restauradas de toda herida del pasado, de toda herida del alma, y les ha permitido cambiar completamente la manera de vivir, la manera de ver, para experimentar en el día a día esa plenitud, ese gozo, esa paz, aún en el medio de las tormentas y las dificultades cotidianas. Entonces, si no hay otra pregunta, ya nos vemos mañana a las 22. Ya mañana va a ser un día un poquito más largo al haber ejercicios prácticos. Dice una última pregunta. Mi maestro me decía que era corto. Hoy me siento que no puedo, que no logro hacer nada, nada termina. Vemos cómo Me marcó. lo ha marcado ese rechazo, esa burla, esa humillación, y cómo ha formado una imagen de lo que es su persona, ¿no? A partir de una falsa culpa, a partir de un falso concepto, ¿no? Vemos el poder que hay en las palabras, y cómo palabras que, aún siendo mentirosas o que describen una situación del momento,
¿no? En este caso, si un maestro que ha marcado con una palabra, como decíamos, decir, no sirves para nada, nunca vas a poder, no sé para qué te metiste en esta carrera, cuántas palabras que han causado dolor. Está bueno, ¿no? Identificar la persona, identificar la palabra, identificar los sentimientos para comenzar a trabajarlo con los conceptos que vamos a ver mañana. ¿Otra? No hay más preguntas, ¿Dónde entonces podemos descargar el material de hoy? todo ese material se lo vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp y mañana vamos a, una hora antes de comenzar con la tercera clase, vamos a abrir el WhatsApp para que puedan allí transmitir preguntas que quieren que respondemos en el marco de la tercera clase. Además, bueno, hasta mañana. Dios les bendiga grandemente y saquen provecho de este pequeño ejercicio que le hemos encomendado. Nos vemos mañana. Chau, chau.